Muy buenas amigos, estamos hoy al volante del Volkswagen Golf GTI Club Sport. Es una versión especial, un pata negra dentro de la gama GTI que nos ofrece 300 caballos, una caja DSG 7 velocidades, una estética con detalles muy exclusivos, pero que sobre todo es ese coche compacto deportivo que te puede resultar ser una auténtica maravilla para tu día a día. Así que nada, dentro intro y empezamos. Bueno, señores, ya estamos al volante de este Golf GTI Club Sport, un motor 2 litros TSI, el EA888, que bueno, nos ofrece 300 caballos y 400 Nm par. Un coche que realmente ya de por sí el GTI durante muchos años ha sido la parte más picante del Golf. Luego sí es verdad que nació esa era del Golf R, que ya viene con tracción total, mucha más potencia, pero dentro del GTI de tracción delantera tenemos este Club Sport. Un Club Sport que además tiene algunas cosas muy diferentes a otras generaciones. En este caso, llegar a la potencia de 300 caballos, 400 Nm par, acelera de 0 a 100 en 5,6 segundos y varios modos de conducción, donde tiene un modo muy especial que lo hablaremos ahora, pero sobre todo una suspensión rebajada a 10 milímetros, una frenada también específica, pinzas en rojo en la parte estética, un alerón que sí hace función aerodinámica para mejorar esa estabilidad y el diferencial autoblocante back, que ofrece una auténtica salvajada de agarre. Esto hace que toda la potencia se transmita al eje delantero, pero llevando un poco a esos 300 caballos a un Golf R, obviamente una tracción 4x4 tienes como que una garra mucho más contundente, pero aquí es muy divertido. Ahora mismo vamos en un modo de conducción Comfort. Si lo vamos en modo Eco, que lo puedes usar como ahora mismo para unos trayectos diarios, si lo tienes de coche daily, pues perfectamente lo puedes llevar en Eco. Te reduce un poco esa intensidad de la aceleración y por supuesto evitas un alto consumo. Pero si seleccionamos el modo Sport, se nos abre una ventana a una opción más, que es Special, que es el modo Nürburgring, un modo que ha sido ajustado en el propio circuito de Nürburgring, que hace que además de la potencia totalmente dedicada a un uso en circuito, la suspensión también está mucho más enfatizada a paso por curva rápida, pero sin llegar a un paso de suspensión demasiado firme y que en los baches sintamos ese rebote excesivo. En este caso, ahora mismo voy en ese modo de Nürburgring. Vamos a bajar para que veáis. Es una auténtica pasada la entrega de potencia. Ya habéis notado que he usado las levas, lleva levas aquí en el volante, y cuando vamos en el modo Sport vamos en ese, digamos, en ese tipo de acción del coche, pasando al modo Nürburgring, pasa a un modo Plus, ese modo deportivo, pero es que es una auténtica barbaridad cómo cambia incluso del modo Sport al modo Nürburgring, cómo cambia, cómo se pone más radical, que incluso pierde tracción en esa aceleración. Con el diferencial hace todo su trabajo, pero es un coche que tiene una energía increíble, ¿no? Y eso, bueno, además de un buen petardeo de los escapes, en este caso llevamos el escape Akrapovic, que hace que el coche tenga un sonido, vamos, brutal. El coche tiene ese paso por curva mucho más eficiente y deportivo. Como
paso es increíble, el agarre que tiene, y que en los botes el coche aún así sigue siendo confortable. Obviamente, si quieres compararlo con el coche de tu madre, un coche berlina por ejemplo, obviamente será mucho más confortable, irás mucho más como en una nube, ¿no? En este caso no, aquí el GTI Club Sport busca esa parte radical de donde pongas la mirada y busques acelerar para que el coche se ponga allí, lo vas a conseguir. Es una auténtica barbaridad, me ha encantado cómo han logrado esos ajustes necesarios. Es increíble, la verdad. En cuanto a suspensiones, tenemos la suspensión DCC que va específica en este acabado, pero que también lo tienes en los diferentes modos o equipamientos del GTI, y tienes incluso una opción Race que puede estar integrada para esta versión Club Sport. Un coche que además de las asistencias de conducción son increíbles, tienes muchas ayudas, lecturas de velocidades de tráfico, sensores, vehículo precedente, frenada de emergencia, detección incluso también de cambio voluntario de carril. Aquí os pondré los datos, pero ya os digo, a nivel dinámico es un coche muy, vamos, qué pasada. Una auténtica pasada de coche, como brilla en sus aceleraciones, pero no me lo imagino sin el diferenciado autoblocante, señores, porque esta potencia hace que sea un coche muy reactivo, e incluso te puede hacer pasar algún sustillo si no te pones muy a lo que tienes que ir, ¿no? A conducir. Es un coche muy radical, un coche que mantiene la esencia del GTI, pero con esa parte de dinamita necesaria en esta versión Club Sport. ¿Que vale o no vale la pena? Pues eso lo hablaremos también ahora en la parte final. Y bueno, Ángel, ¿qué consumos lleva este GTI Club Sport? A ver, no os alarméis ni tengáis una preocupación extrema en este coche, para nada. Tenemos incluso consumos cercanos a los 8,7. No está pero nada mal, señores, teniendo en cuenta que es un motor 2 litros. Madre mía, qué pasada, qué pasada. ¡Fua! Cómo recupera. Un coche que automáticamente, como ahora mismo que hemos acelerado, se nos va a 10 litros, entonces sí que tenemos un margen, un consumo combinado que lo podríamos dejar perfectamente en 10 litros y medio. Si vamos en circuito a fuego, es un coche que va a subir a los 13 litros, pero que si bajas la marcha, que vas a un ritmo pausado, puedes estar sin ningún problema incluso en 7 y 8 litros sin pestañear. Si eres un propietario ya de un modelo como el Club Sport, déjalo aquí en los comentarios, que nos gusta saber también vuestra opinión y vuestra experiencia. Barbaridad lo que acelera y cómo suena ese escape, que tiene un ruido mucho más cerrado, más entregado. La verdad es que aquí en este Club Sport lo han logrado tener muy bien ejecutado. La verdad es que me ha gustado todo lo que es ergonomía, unos asientos que recogen perfecto, los pétalos recogen muy bien, es un coche confortable y en curva puedes ir rápido, buena visibilidad, espejo interior, espejos exteriores con detección de ángulo muerto, e incluso tenemos también visibilidad y ergonomía. Cosas que Volkswagen mantiene es todo por la pantalla, algunos accesos rápidos aquí en esta parte, pero todo lo que es la pantalla multimedia, cuadro de instrumentos sobre todo, pero en la parte de clima y todo va con la pantalla. Tenemos aquí algunos botones ápticos, pero seguimos teniendo esa parte con la zona multimedia. Mejorar, pues en el volante tenemos buen tacto, es totalmente redondo, pespuntes en rojo, pero lo que son las teclas ya son físicas, no son ápticas, y eso mejora muchísimo la usabilidad. Bueno, señores, en cuanto a estética, un coche que tiene un diseño muy bonito. Llevamos en este caso los opcionales de llantas de 19 pulgadas, que tan solo, tienen un peso reducido totalmente porque son forjadas y tienen un detalle muy bonito.
Además tenemos una línea muy espectacular y además este color blanco y me parece que es uno de los más acertados. El gris también es bonito, ya que lleva muchos elementos en negro brillo que hacen que el coche resalte muchísimo. En la parte trasera ese alerón que es exclusivo para el Club Sport, también los detalles en los paragolpes con añadidos, todo con muy buena, enfoque deportivo, un diseño espectacular. También en el paragolpes delantero hay que mencionar que llevamos ventilación y todo con énfasis en mejorar la aerodinámica y la refrigeración de la frenada. En cuanto a capacidades, pues en el interior tenemos un espacio de plazas traseras muy bueno, que además nos ofrece esa habitabilidad de un coche compacto. Con este toque picante no vas a tener ningún problema que mantengas algo, digamos, por el precio de te quiten eso, ¿no? En el interior el coche se mantiene de manera confortable y cómodo para ser este compacto como es el Golf. En las plazas delanteras sí que tienen estos buckets que son muy cómodos y no son para nada demasiado grandes para reducir ese espacio, y un maletero que, bueno, aquí os pongo las capacidades, mantiene las mismas dimensiones que un Golf de toda la vida. Bueno, señores, y como conclusión de este vídeo, es un vídeo bastante rápido porque ya este Golf lo hemos probado, pero queríamos probar este Club Sport y por eso quería hablar un poco de estas sensaciones del uso de este coche. Este coche, tocando los 56.000 euros, dependiendo de los opcionales, por supuesto, pues está rondando eso. Aquí os dejaré la tabla de la gama de precios, y es un coche que, si estás buscando la versatilidad del compacto Golf, con ese toque picante, que tengas potencia, que puedas ir a la compra, puedas ir a tu oficina, pero que puedas ir al tramo o ir al circuito y disfrutarlo y no tener problema con dar ahí una tanda con otro compañero o otro coche, vas a tener una muy buena opción para disfrutar tanto en ese momento como en tu día a día. Yo creo que es un coche que transfiere todo eso en muy poco tiempo, con pulsar aquí el botón de modos de conducción, y que saca toda la rabia o bien mantiene un poco esa rabia contenida para mantener sobre todo los consumos a un bajo régimen. No es un coche etiqueta eco para nada, es etiqueta C. No está buscando que tengas un coche de calidad híbrida, ¿no?, con consumos de derribo, pero ojito, porque sí que mantiene unos consumos muy acordes para esos 300 caballos que lleva bajo el capó. Agradecemos a Volkswagen España la sesión de este Golf GTI Club Sport y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. No olvidéis también visitar nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.